aniversario de la Fundación de Lima, retos y desafíos. Vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida a cargo del señor Carlos Mejías Cajadío, coordinador del programa Martes Democrático del Congreso de la República. Don Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes a una jornada más de Martes Democrático. Bienvenido a este recinto, el Congreso de la República. Y doy la bienvenida a nuestro congresista de la República, Juan Carlos González Ardiles, es titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y otras comisiones más del Congreso de la República. Muchas gracias, señor congresista, por su presencia a este programa Martes Democrático, a estas conferencias donde está programado todos los martes. Un saludo cordial a las universidades que nos están conectando en estos momentos con nosotros, donde tenemos convenio con el Congreso de la República, con la Oficina de Participación Ciudadana, que algunos también están ya de vacaciones. Tenemos a la Universidad San Cristóbal Guamango de Ayacucho, a la Universidad de Ica, que nos está conectando con nosotros a tiempo real, porque tenemos un convenio con ellos. Como ustedes saben, el programa Martes Democrático trata temas de coyuntura, temas de la agenda legislativa, temas de la situación del momento del país, donde ustedes son los protagonistas y es un espacio donde podemos conversar este tema tan importante como el día de hoy, aniversario de la Fundación de Lima y retos y desafíos. Los invito pues a todos ustedes también a que esto se está transmitiendo en directo en nuestro Facebook del Congreso de la República, Participación Ciudadana _Congreso de la República, donde nosotros podemos compartir este Facebook del Congreso y que muchas personas que no pueden tener la oportunidad de venir nos pueden visualizar. También les quiero anunciar de que en el programa Martes Democrático, como decía en otras oportunidades, en otras conferencias, todas estas conferencias están colgadas prácticamente, están en nuestro Facebook del Congreso de la República, donde estudiantes, dirigentes y personas de la sociedad civil nos piden, nos solicitan y nos dicen, ¿dónde puedo volver a ver este programa? Entran a nuestro Facebook, ahí está completo todas estas conferencias. Bueno, muchas gracias por su participación y vamos a seguir con el programa de este Martes Democrático. Muchas gracias. Gracias también a la participación de don Carlos Mejías Cajadío, coordinador del programa Martes Democrático. Seguidamente vamos a dejar en el uso de la palabra al señor congresista Juan Carlos González Ardiles. Él es miembro de la Comisión de Educación y Juventud y Deporte del Congreso de la República. Tan poquitos aplausos, muy poquito pues. Vamos a aplaudir todos al Perú, ¿sí? A mí no. No obstante que los he alentado, varios no han aplaudido, ¿eh? No importa, los perdono. ¿Saben por qué tenemos que aplaudir? No por la persona que está acá, sino porque es un gesto de cortesía. Ustedes saben que es un tema bien importante que tenemos que trabajar en el Perú. Igualito nos pasaba hace años, yo iba al estadio, reventaba de cólera, oye. El hígado salía así, porque no cantábamos el himno nacional. Nadie cantaba, teníamos vergüenza. Somos libres. Volteaba por acá, nadie cantaba. Teníamos vergüenza ser peruanos, lógico. Si no ganábamos a nadie. Pero hoy día uno va, Dios mío, tiene que taparse porque todo el mundo canta y llora, los jóvenes lloran cuando vemos jugar al Perú, hasta por los amistosos queremos que ser campeones del mundo. Y eso es igualito, los mismos aplausos son iguales. Nos falta, estamos a 3 años del centenario, me está entrevistando un señor y todavía no somos ese país que siempre hemos soñado, unido, que tenemos una visión de todos ir unidos. A mí me encantaría, si alguno de ustedes estaría aquí, yo lo aplaudiría. ¿Sabe por qué? No importa si hable bien o feo, pero es un gesto de cortesía que nosotros los peruanos tenemos que aprender y ser influencia en las nuevas generaciones. Así que se los digo no como crítica, sino como un consejo, porque yo amo a este país igual que ustedes. Y es bien importante que nosotros le dejemos un legado importante a las nuevas generaciones, de que nosotros sí pudimos cambiar esta nación a pesar de tantos problemas que tenemos. Ese era un comentario nada más. Y segundo, felicitar
a ustedes, a la Oficina de Participación y Proyección de Enlace del Ciudadano, porque está recordando todos los programas que tienen: Martes Democrático, Parlamento Joven, Parlamento Escolar, justo lo que yo les decía, ¿no? Parlamento Universitario, Terrorismo Nunca Más, visitas guiadas al Palacio Legislativo. Eso me encanta porque veo a todos los niños participando, preguntando qué significa este cuadro, de dónde son estas ruinas, las visitas al museo de la Inquisición. Me encanta ese museo. Las veces que he ido me encanta ver eso. Los talleres participativos, he aprendido mucho en estos talleres participativos cuando, por ejemplo, hacemos el tema de parlamentos escolares en los colegios, en las universidades, los foros legislativos, ¿no? Y los cursos virtuales, que tanta gente que hemos ayudado a ustedes de repente no saben, pero nosotros yo tuve el gusto de participar cuando trabajaba en el Congreso, antes de ser congresista, y nosotros hemos sido pioneros, o uno de los primeros países para hablar con propiedad, de tener los cursos virtuales a nivel latinoamericano, ¿no? Con la cooperación española, ¿no? Y me encantó trabajar en ese proyecto y el Parlamento Virtual Peruano. Hemos hecho cosas muy buenas, ¿no? A veces la gente, la ciudadanía no lo sabe, pero quiero felicitarlos a ustedes porque sé que es un excelente labor y realmente mis felicitaciones, porque a veces la prensa, los medios solamente ven las cosas malas, pero las cosas buenas a veces no se dan, no se informan. Estamos a pocos días de estar 18 de enero. ¿Qué significa el 18 de enero para nosotros los limeños? Yo en realidad soy norteño, pero nací por un tema de casualidad en Lima. Pero, ¿qué significa para nosotros los peruanos Lima, ¿no? El 18 de enero de 1535, ustedes me permiten recordarles, Francisco Pizarro fundó en Lima la Ciudad de los Reyes, ¿no? Yo decía, ¿por qué Ciudad de los Reyes? Cuando estaba en el colegio, cuando estaba niño, cuando estaba joven, Ciudad de los Reyes, ¿no? La que se convirtió en la capital del Virreinato del Perú, y me encantaba ver en el colegio la extensión del Virreinato del Perú, por el sur hasta el río Maule, por el norte se extendía Guyana, Ecuador, no existía Ecuador, Colombia, la Gran Colombia. Y decía, pero que es increíble el Virreinato del Perú, la extensión que tenía, lo poderosos que éramos. Y realmente me sentía muy orgulloso. Hasta el día de hoy me siento orgulloso, a pesar que nuestro territorio ha sido cercenado en tantas guerras, tantas batallas que hemos lamentablemente perdido en el Perú. Se convirtió en la capital del Virreinato del Perú y posteriormente en Lima. Existen dos versiones sobre el origen de la Ciudad de los Reyes. Por una parte se dice que Francisco Pizarro impuso el nombre porque coincidió con la fecha en la que los Reyes Magos se encaminaron a Belén. Esa es una de las versiones. Porque acuérdense que en España no se celebra o no se regala, en este ejemplo quisiera ponerles, no se regala el 25 como nuestra costumbre. Ellos regalan el día 6 de enero, que es el Día de Reyes. Yo justamente estuve en España este 6 de enero y todo el mundo se estaba preparando, habían las ofertas, habían todas las compras y todo el mundo estaba feliz por el Día de Reyes, el Día de los Regalos. Así que era una fiesta tremenda en toda España, el tema de los Reyes, ¿no? Y la segunda hipótesis es la que señala que se llamó así en honor al emperador Carlos V de Austria y I de España. Así que estas dos versiones las tenemos para nosotros aprender de la cultura peruana. Lima ha pasado una serie de eventos desde su fundación. En el año 1619, Lima contaba con 25.000 habitantes. Increíble, ¿no? 25.000 habitantes. Hoy tenemos más de 10 millones en Lima. Imagina una mega metrópoli, ¿no? Tenemos tantas cosas que hacer todavía por Lima. Durante el año 1687, Lima fue destruida en su mayor parte por terremotos. En el siglo XVIII se produjo un descenso en el crecimiento económico a causa de las reformas borbónicas. En el año 1821 fue testigo de la independencia de nuestro país. Creo que ese año ustedes no deben olvidar, porque repito, estamos a 3 años de cumplir 200 años, el bicentenario de la independencia del Perú. Año para nosotros los peruanos de mucha gloria, de mucho honor, de mucho
soñar con una patria unida, con una visión de hacernos un país moderno, con igualdad de oportunidades para todos. Ese es la Lima, el país que todos soñamos realmente. Entre los años 1879, ¿recuerdan ustedes qué pasó en 1879? La infausta Guerra del Pacífico, así me enseñaron a mí en el colegio. Se produjo la Guerra del Pacífico que nos enfrentó a Chile. Durante la Guerra del Pacífico, Lima fue ocupada por el ejército chileno, sufriendo desmanes y pérdida de muchos monumentos históricos. Hasta el año 1920, después de la guerra, Lima atravesó por un proceso de renovación urbana y expansión. Entre las décadas de 1920 y 1940, muchos edificios fueron reconstruidos, incluyendo el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, como el día de hoy, hasta el día de hoy, lo podemos ver. En el año 1980, Lima contaba ya con 4.8 millones de habitantes. Increíble la tremenda migración que ha habido, ¿no? Sobre todo en lo que se llamaba antes en los conos, ¿no? Lima creció tremendamente, no solamente en la parte norte, en la parte del este, donde lo que hemos tristemente visto, lo que ha pasado antes de ayer en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y el sur también de Lima, que antes esos tres sectores que yo he comentado eran lo que se llamaban en ese tiempo chacras, más que haciendas. En el 2019, este año, Lima será sede de los Juegos Panamericanos. Increíble, ¿no? Cuando ganamos la sede de los Juegos Panamericanos yo me emocioné, ¿no? Si ustedes han visto en la televisión, nosotros hemos ido a visitar estos complejos deportivos. Están algunos en un 40%, otros en un 60% de construidos. Va a ser una gran oportunidad, un gran legado que le vamos a dejar no solamente a nuestros jóvenes, sino o a los que practican deportes, sino a toda la juventud peruana, nuevas generaciones. Y los edificios que se han construido van a ser vendidos, evidentemente, para todas las personas que desean una vivienda cómoda. Son entre unos 70 a 90 metros cuadrados, con unos ascensores espectaculares, que han sido construidos evidentemente amplios por el tema de los Paralímpicos que va a haber después. Pero sobre todo, ¿cómo? ¿Que me sienten en la conferencia? ¿Sí? Tienen que esperar un ratitito, ¿sí? Y producto de ello se viene realizando una fuerte inversión en infraestructura. El día de hoy, a pedido del señor, voy a apurarme, que me centra, dice en la conferencia, Lima cuenta con 10 millones de habitantes y nos hemos convertido en una de las ciudades más grandes del mundo, lo cual implica muchos retos por cumplir entre ellos. El caos de transporte urbano, tenemos creo que trabajar en ese tema de transporte urbano. No puede ser que una ciudad tan grande, una megaciudad y tan poblada como Lima no tenga un adecuado sistema de transporte. Creo que debemos trabajar mucho en estas cosas. Y en tema de organizar, el tema de los buses, como por ejemplo en Barcelona, en el mismo Bogotá, en el mismo Sao Paulo, que tienen los Transmilenios, que realmente funcionan para comodidad y para todos los habitantes puedan contar con un sistema de metros subterráneos para nuestra Lima. Tenemos que trabajar también en la inseguridad ciudadana, en el tema de las obras públicas que tanto necesitamos. Tenemos que ordenar el crecimiento de Lima, que es un tema muy difícil, ¿no? Porque hemos crecido muy desproporcionadamente, pero creo que es un gran reto estos nuevos alcaldes que acaban de ingresar hace unos días, de tratar de hacer o poner un orden en el crecimiento desordenado de Lima. Creo que estos son algunos de los retos que tenemos. Hoy, en su aniversario número 484 de Lima, podemos afirmar que no es la misma que fundó Pizarro en el año 1535, pero que falta aún mucho por mejorar, pero con el compromiso de cada uno de nosotros queremos hacer una Lima diferente para todos nosotros los peruanos. Quiero agradecerles a todos ustedes su paciencia, su amor en este evento y decirles que realmente, como empecé, ¿no? Creo que la Oficina de Participación Ciudadana y Proyección y Enlace con el Ciudadano está haciendo, desde mi punto de vista, una magnífica labor. Y prueba de eso es la presencia de todos ustedes. Así que, con estas palabras, doy por inaugurado la conferencia aniversario de la Fundación de Lima, Retos y Desafíos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias también por su participación al señor congresista Juan Carlos González Ardiles. Bien, vamos a dar inicio al ciclo de conferencias Martes Democrático, aniversario de la Fundación de Lima, retos y desafíos. Vamos a invitar a participar en esta oportunidad al señor David Pino Basalar. Él es conferencista, promotor cultural y director del blog denominado Lima La Única. El tema es desarrollar Lima entre la anécdota y la realidad. Don David, bienvenido. Buenas noches. Primero quiero agradecer al Congreso y a este programa Martes Democrático por permitirme estar aquí presente. Siempre un auditorio lleno, es estimulante y halagador además. Estamos, como dijo el congresista, cerca de un nuevo aniversario de la ciudad. La ciudad de los Reyes, o Lima, que era su nombre antes de la fundación, cumple 484 años. En tan largo tiempo, casi 5 siglos de historia, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas pueden pasar en una ciudad? Lo que dijo él es cierto. Una original población de 25.000 habitantes, que ahora es casi 11 millones. Por supuesto, con sus problemas, sus retos y desafíos, como es el título de esta charla. Y quizás, desde mi perspectiva y de la labor que vengo realizando desde hace años, junto a un grupo de personas que nos hemos propuesto llevar el conocimiento de nuestra historia, quizá el principal reto y desafío para los limeños, nacidos y los que viven aquí, es conocer la herencia patrimonial que tenemos y que se manifiestan en las calles, en los espacios públicos, en los monumentos, en las esculturas. Nadie quiere lo que no conoce. Es una frase que parece cliché, pero que en realidad es muy cierta. Si uno conociera a profundidad la importancia, la grandeza, lo que quiere decir cada monumento, cada fachada, cada escultura, cada relieve escultórico, de repente en una casa antigua, entenderíamos por qué se colocó allí y entenderíamos por qué debemos cuidar ese lugar. Entonces, ¿pero qué ocurre, por ejemplo, cuando de repente nosotros creemos saber una historia y no es real, no es verdadera? Y muchas veces una historia que no es real, de tanto repetirse, se convierte en verdad. Y sin querer estamos repitiendo un error que puede llevar décadas y puede ir pervirtiendo el valor que tiene un personaje o un espacio. Entonces, en esta charla que voy a compartir con ustedes, quiero yo hablar de algunos lugares y de algunos personajes que estoy seguro, la mayoría de ustedes, o varios por lo menos, pensaban una cosa de ellos y hoy van a darse cuenta de que no era como pensaban. Y vamos a empezar en este momento. Vamos a ver ahora una imagen de un lugar muy conocido por todos. Cuando la ciudad se fundó, cuando se fundó la ciudad de los Reyes, en un lugar de la Plaza Mayor, Pizarro, vestido con su traje medieval, que seguramente resplandecía en ese sábado soleado de enero, acompañado de sus socios de la conquista, hizo clavar una estaca de madera al centro de la plaza, donde hoy está la pileta. Luego sacó un cuchillo, una daga, y cortó una astilla. En ese extraño ritual, que en realidad era la manera como se fundaban ciudades en la época medieval, él declaraba fundada esa ciudad, bajo el nombre de la ciudad de los Reyes. Y el motivo del nombre, como lo dijo el congresista, se debe a la cercanía de la fiesta de la Bajada de Reyes, o la Epifanía, que fue días antes, el 6 de enero. Los españoles tenían la costumbre de colocar nombres de ciudades de fiestas religiosas o de santos. Por ejemplo, recordemos la ciudad de San Miguel de Piura, solamente es Piura ahora. O Nuestra Señora de los Buenos Aires, solamente Buenos Aires en Argentina, por citar un par de ejemplos. En este caso fue lo mismo. Le colocaron el nombre Ciudad de los Reyes por los Reyes Magos. Y esta versión está avalada en el escudo de Lima, que lleva las 3 coronas de los Reyes Magos y la estrella de Belén, que los guió al encuentro del Salvador. Eso aparece en el escudo hasta el día de hoy. Y es el único motivo que esa ciudad llevara ese nombre. Y que apareciera además en documentos oficiales. Vas a revisar cartas, documentos que se encuentran al alcance de cualquier persona en el archivo histórico de la Municipalidad de Lima. Uno puede entrar con su DNI y revisar documentos del siglo XVIII o XVII. Va a ver qué dice allí. En los Reyes, 14 de septiembre de 1615, por ejemplo. Porque era el nombre oficial de la ciudad, los Reyes. Sin embargo,
perduró la costumbre de llamarla Lima. En el acta de fundación de la ciudad, que ahorita unos días se va a recordar, se menciona, y en la comarca de Lima se funda la ciudad de los reyes. Entonces Lima era el nombre que tenía este lugar mucho antes que Pizarro la escogiese como la capital de lo que fue un virreinato el más poderoso que hubo en América. Entonces, por supuesto, recién fundada la ciudad y recién designada el espacio para los principales edificios, para las casas de los primeros vecinos que se van a ubicar alrededor de la plaza, también se va a mirar al otro lado del río, que es lo que hoy conocemos como el Rímac, cuyo primer nombre fue San Pedro de los Camaroneros, porque en ese lugar había un asentamiento de indígenas que se dedicaban a la extracción de camarones y a la pesca en el río Rímac. Increíble pensar hoy que hubieran peces en el río Rímac y además camarones. Pues bien, en aquella época sí lo había. Y había un grupo de indígenas que se dedicaban a la extracción de camarones en el lugar, que luego para evangelizarlos van a ser reubicados o reducidos en un pequeño pueblito que se bautizó como San Pedro de los Camaroneros. De este primitivo pueblo, que fue el origen del Rímac, hoy queda una calle que para muchos pasa desapercibida, que es la calle Camaroneros, que está bajando el puente Rayo de Sol. Es un pasaje ahora, diagonal, que va al puente Santa Rosa. Alrededor de esa calle fue donde se fundó este primitivo pueblo. Pueblo que después va a cambiar de nombre. Se va a llamar el Arrabal de San Lázaro, debido a que también en ese lugar, que era un arrabal, un lugar de pedregales, un lugar un poco inhóspito, se va a fundar un hospital para la atención de leprosos, del cual queda hoy la parroquia de San Lázaro, en la cuadra 5 del Jirón Trujillo. Por ese motivo se va a llamar el Arrabal de San Lázaro y va a ser el nombre que va a recibir en los documentos oficiales. Si no, cito, por ejemplo, la memoria del virrey Juan de Mendoza y Luna, el tercer marqués de Montes Claros, que va a ser quien va a construir, además de la Alameda de los Descalzos, ese puente, el puente de piedra. Dice en su memoria, y un puente que conectara la ciudad central con el barrio o el arrabal de San Lázaro, que fue el nombre. Ese puente, el puente de piedra, erróneamente llamado hoy por muchas personas Puente Trujillo, el puente de piedra, tiene más de 400 años. Es un caballero anciano que hay que tratarlo con respeto y no decirle cualquier nombre, que a alguien se le ocurrió, porque a alguien se le ocurrió colocar una escalera y un pareo de carros. Y la gente decía, bajan en Trujillo, por ejemplo en Trujillo. Y por extensión se le colocó el nombre a todo el puente. No, es el puente de piedra. Este puente le va a dar a lo que es el Rímac hoy su tercer nombre. Ustedes sabrán que entre el centro de Lima y el Rímac hay una diferencia topográfica. El Rímac está a 1 metro por debajo de lo que está al frente del río, en el centro de Lima. Entonces el puente tiene una pendiente que aparentemente baja hacia Girón Trujillo. El tercer nombre va a ser entonces el barrio abajo del puente. Y a la gente que vivía allí se le va a decir Bajo Pontinos. Y ese va a ser el nombre más extenso, más largo que va a tener ese lugar, hasta que recién en 1920 se va a fundar en febrero el distrito del Rímac. Recién en el siglo XX se va a llamar ese lugar con el nombre que en otra época tuvo todo el valle, porque todo el valle, lo que hoy es el centro de Lima, Breña, hacia el sur, lo que es Santa Beatriz, en fin, todo se llamó el Valle del Rímac, cuya variante o deformación lingüística es Límac, y de ahí el nombre de la ciudad. Bueno, ese lugar se va a llamar Rímac y este puente va a unirlo. El puente de piedra, como les comentaba, es uno de los puentes más antiguos que hay en el Perú. Hay uno muy antiguo, por cierto, en Arequipa, de unos años antes, que también es puente de piedra, el puente Piérola, pero en este caso el puente de piedra de Lima tiene, como les decía, más de 400 años, ha soportado terremotos, ha soportado avenidas o crecías del río en su ingeniosa arquitectura, ya que hacia donde viene el agua del río, que es la sierra limeña, las bases tienen forma de diamante, que cortan la fuerza de las aguas. Y la foto que vemos, que es la parte que mira al mar, es circular. Ese puente, cuando fue construido, fue planteado como un paseo público. Ahí ustedes nos ven las actuales barandas, que hoy son obviamente parte de ese paisaje. Había un murete que protegía a las personas y habían asientos. La gente se sentaba en el puente, escuchaba el rumor del río, veía pasar
¿no? Veía pasar las carretas, las calesas, los coches. El día 24 de junio el puente estaba abarrotado de limeños que iban por ese lugar a las fiestas en las Pampas de Amancaes. Una fiesta que también se originó en Lima. Pero hoy cuando uno habla de la fiesta de San Juan, piensa más en Iquitos, ¿no? No, era en Lima. Durante más de 3 siglos, esta fiesta fue una de las más importantes de Lima. La gente se levantaba temprano y se iba a la misa, porque el motivo era la misa, el día de San Juan, a la iglesia de San Juan, que estaba en Amancaes. Llegaban a la misa, por supuesto asistían al oficio religioso, pero como ya llegar era un viaje y las Pampas invitaban a quedarse con este bello lirio que es el Amancae, pues se quedaban ahí todo el día y se daban las grandes fiestas. Muchos dibujantes, acuarelistas del siglo XIX, como Rugendas o Angrán, grafican el regreso de los limeños de Amancaes con las flores de Amancaes, adornando su cabello las damas, adornando las calesas, porque era un día de fiesta. Como repito, la fiesta más importante de los limeños. Y este puente vio eso. Este puente también vio el ingreso a la ciudad de las tropas de la Confederación en la guerra de 1839, en la que, en esa ocasión, también los chilenos, apoyando una facción peruana, tomaron la ciudad. Es un puente, como mencionábamos, por favor, vamos a la imagen siguiente, que ha sido dibujado, representado en ese tipo de gráficos por muchos artistas, al ser un lugar, como repito, planteado para que sea un paseo público. Siguiente, por favor. Es otra imagen antigua del puente y muy curiosa además. Ahí se ve al extremo derecho unas torres. Son las torres del antiguo templo de Nuestra Señora de los Desamparados, que estaba antes ubicado donde hoy está la parte trasera de Palacio de Gobierno. Cuando se construyó Palacio en 1938 y se decidió ampliar sus jardines en la parte trasera, se demolió la iglesia y se les dio a los religiosos un terreno en la avenida Venezuela, en la cuadra 13, donde hoy está el templo de los Desamparados, pero que estuvo originalmente allí, como nos prueba esta postal y las torres. Y ven ese caballerito sentado ahí, en una especie de berma al lado del río, en el extremo izquierdo, en la parte inferior, eso sería hoy la vía de evitamiento. Y en aquella época era una alameda, llamada la Alameda del Tajamar, un espacio que tenía jardines, piletas y esculturas. Un lugar donde entre muchos vecinos famosos también tuvo su morada doña Victoria Angulo, que inspiró a la gran Chabuca Granda a escribir la canción La Flor de la Canela, en la cual en una parte dice: menudo pie la lleva del puente a la Alameda. Ella se refería al puente de Palo, que hoy no existe, que era un puente ubicado donde hoy está el puente Rayo de Sol. Y la Alameda de la canción era donde estaba la casa de Victoria Angulo, la Alameda del Tajamar. Esa versión corroborada por doña Teresa Fuller, su hija. Entonces vamos viendo con las imágenes cómo la ciudad ha ido cambiando, pero siempre el puente ha sido parte del paisaje. Hay otras imágenes, por ejemplo, de muchos acuarelistas. Tenemos Rugendas, ha hecho un cuadro muy bonito. También lo hizo un pintor español que vino en la exposición Malaspina en 1795. Todos escogían como escenario el puente y las torres de los templos que estaban ubicados en la ciudad. Y muchas de las imágenes se hicieron desde la Alameda de Hacho, otro espacio que hoy no existe. La Alameda de Hacho empezaba donde hoy está el parque llamado Nicolini, me parece que ahora es Polo Campos, donde está la municipalidad del Rímac. Hay un parque. Ahí empezaba la Alameda de Hacho y llegaba hasta un óvalo que estaba frente a la Plaza de Hacho, por eso el nombre. Desde allí era el lugar preferido de los paseos, de caballeros con sombreros de tarro y trajes victorianos y las famosas tapadas, que era el lugar predilecto de ellas en las noches para pasear. Estas imágenes van a ser recurrentes, son fáciles de encontrar en internet y nos van a ir mostrando la importancia de este puente. Un puente que con los años tuvo cambios. En 1901 se va a remodelar, se van a retirar las barandas de piedra, que eran los muretes que les mencionaba, se van a colocar barandas de hierro, que son las que tiene actualmente. También se van a colocar postes de iluminación eléctrica. Por cierto, forja traída de Bélgica, como aparece en uno de los postes, la firma de Bargerén, me parece que es el nombre, de Bélgica. El puente va a ser ensanchado
Los asientos que hemos mencionado, que invitaban al transeúnte a sentarse y observar la luna llena, o ver pasar las calesas o las tapadas, o escuchar sencillamente el rumor del río, va a desaparecer. Ahora va a haber un asfalto. Con toda seguridad, debajo de ese asfalto debe estar todavía las líneas del primer tranvía que hubo en Lima, el tranvía Descalzos Exposición, que pasaba por allí, en una época jalada por mulas o caballitos y en otra época eléctrico. Les cuento una anécdota que además la menciona Pedro Benvenuto Murrieta en su libro 15 plazuelas, una alameda y un callejón, que al inicio del puente, cuando venía el tranvía jalado por las mulas, había un grupo de chicos que se paraban a esperar la llegada del tranvía. Cuando las mulas llegaban arreando su carga de pasajeros, al no poder cubrir la pendiente que hay, ellos iban a empujar. Empujaban el tranvía y se ganaban así sus monedas. Era un oficio creado por la necesidad del momento. Lamentablemente, este oficio para ellos va a desaparecer cuando se instale el sistema eléctrico. Tranvía eléctrico que además va a existir hasta 1964. Ese año, el alcalde Bedoya da una orden para que se retire de todo Lima los postes y los cables y todo lo que nos recuerde al antiguo tranvía, el principal medio de transporte. Cosa curiosa, hoy en el RIMAC, en el jirón Libertad, queda el único poste de tranvía que no fue retirado en la ciudad. A media cuadra del jirón Trujillo y el jirón Libertad se ve el poste del tranvía con el trolley, que es lo que daba energía, y el contacto que unía al tranvía y lo hacía funcionar. Nadie se percató de ello y felizmente ahí está ahora. Ojalá que no lo quiten, porque es patrimonio industrial. Y además, el único que queda, a sección del Barranco, que ya tiene un sistema turístico. Siguiente, por favor. Desafortunadamente, el puente de piedra, que por toda la importancia que tiene, que vamos viendo, debería ser respetado en su nombre original, debería además recuperar su configuración original, la de un paseo, porque hoy no pasan carros por ahí. Además, debería ser apoyado por la autoridad pública, llamándolo correctamente. Esta placa colocada hace unos años pervierte su nombre, llamándolo Puente Trujillo, cuando ya saben muy bien que es un error. Su nombre es Puente de Piedra. Ahora, cuando ustedes escuchen a alguien decir, oye, nos vemos en el Puente Trujillo, un jalón de orejas. Tiene que llamarse Puente de Piedra. Siguiente, por favor. Otro error, tal vez, por la costumbre que hemos tenido al referirnos a uno de los símbolos de Lima, que es la escultura que corona la pileta que se encuentra en la Plaza de Armas. ¿Quién no ha ido a tomarse una foto de la pileta alguna vez de niño o adulto o con un visitante? No tomaste foto de una pileta para que salga bonito, para que salga con el ángel de la fama, dicen, que es la figura alada que ven ustedes con una trompeta en lo alto de la pileta. Vamos a ver un poco la historia de esta figura y si realmente es un ángel. Esta escultura fue colocada junto con la pileta e inaugurada en 1651. Desde ese año existe hasta el día de hoy la pileta de la plaza. Por tanto, cuando ustedes vayan a la plaza y se pregunten cuál será el más antiguo, y miran la catedral o miran la casa del oidor, no. El elemento más antiguo de la Plaza Mayor o Plaza de Armas es la pileta. Pileta que además es de bronce, pero que siempre estuvo pintada, por si acaso. ¿Eh? Y aquí quiero hacer también yo una acotación. Cuando uno dice que es de bronce, uno piensa, pero es de bronce, debe mantenerlo tal cual para que brille. Debemos saber que el bronce es una aleación del cobre y el estaño. Cuando tiene más de uno de estos elementos, se ennegrece y se oscurece. Por tanto, es necesario pintarlo. Cuando tiene más cobre, me parece, es más dorado, brillante, y se conserva, tal cual. Y además crea una pátina verde, que es lo que le da valor. Por eso que a veces las monedas de bronce pintan. Tenemos que también saber eso, ¿no? Y no repetir, ¿por qué pinta si es de bronce? Cuando en realidad tiene que pintarse, si no también se dañaría. Esta pileta siempre estuvo pintada. Es más, en una época, imagen siguiente, por favor, estuvo pintada, bueno, creo que no tengo la imagen, de repente más adelante, estuvo pintada de dorado. Toda la pileta estuvo pintada de color oro, pintada, no dorada natural. Este trabajo se realizó en 1652, apenas inaugurada la pileta. En otra época, la figura alada de la fama estuvo pintada encarnada, con los brazos color piel, las alas color celeste, un traje rojo con verde. Imaginemos si hoy a alguien se le ocurre pintar así la pileta. Una protesta popular seguramente, ¿no? Porque pensamos que debe mantenerse tal cual. Pero estas cosas se han dado ya en el pasado. Estas imágenes que vemos, antes de explicarlas, les cuento un poco más. Esta escultura, anterior por favor, estuvo en la plaza desde 1651 hasta el año 1901.
En ese año, la plaza fue sometida a una remodelación que implicó muchos cambios. Por ejemplo, retirar unos pilones de agua que estaban en los ángulos de la plaza. También retirar todo un jardín con esculturas de mármol que estaban alrededor de la pileta. Y, por supuesto, limpiar la pileta. Luis Antonio Eguiguren, o Mutatuli, que ha escrito un libro llamado Las calles de Lima, cuenta la historia de esta figura alada. Se menciona que unos trabajadores colocaron una escalera para subir y limpiar la pileta, que por supuesto siempre estuvo llena de excremento de aves, como hasta el día de hoy. Pero lamentablemente, en la escalera no pudo soportar el peso de 2 trabajadores, que en la misma escalera hacían presión contra los platos. Esta presión hizo que los platos superiores cedieran, cayendo la figura alada y rompiéndose una de las alas. Por supuesto, eso no fue lo peor. También se cayó la escalera con los trabajadores, que quedaron mal heridos. Se hizo rápidamente el arreglo para que ellos puedan atenderse, pero también se decidió qué hacemos con la figura. Y al revisarla, cuenta Eguiguren, estaba llena de orificios por todos lados, que eran las huellas de las balas de las muchas revoluciones que habían habido en la plaza en el siglo XIX. Entonces dijeron, repararla para colocarla como era nos sale caro. Decidieron colocar una piña, un adorno, que estuvo en la pileta hasta 1994-95 aproximadamente, en los 90s, y la figura alada fue retirada y fue llevada al antiguo edificio de la Municipalidad de Lima, que estaba donde está el actual, por cierto. Digo antiguo porque se incendió 22 años después. En 1923, el antiguo edificio de la municipalidad ardió en llamas y allí recién se perdió esta figura alada. Durante cerca de más de 90 años, no hubo ninguna figura alada en lo alto de la pileta, hasta que hoy, sí, por supuesto, la vemos ya restaurada. Y la costumbre ha vuelto a llamarla el ángel de la fama. Pero ¿por qué decimos que es un error? Cuando ustedes pasen por la plaza y se han parado muchas veces a mirar la escultura, nuevamente párense y obsérvenla. Este supuesto ángel tiene pechos de mujer y los ángeles son asexuados, no tienen pechos de mujer. Si ustedes ven la figura y de repente empiezan a investigar un poco más respecto a sus orígenes, van a darse cuenta que es la representación de una figura mitológica, una diosa romana que aparece en una obra llamada La Eneida, escrita por Virgilio hace más de 2000 años, y que se llama La Fama, que tiene alas de águila. Su traje estaba cubierto de ojos, porque veía todo lo que pasaba a su alrededor, y volaba con sus alas rápidamente, y con su trompeta llamaba la atención de las personas para poder leer la fama de los hombres, buena o mala. Esta escultura tiene la trompeta, la de nuestra tiene una especie de pergamino o bando, en el que, como decimos, manifestaba la fama de los hombres. Sencillamente, ahora sí ustedes saben quién es una diosa romana, llamada La Fama, no es un ángel. Y no es la única que hay en el mundo. En esta foto que estamos viendo aparecen representaciones de la fama en varias partes, en Valladolid, en España, en México. En todas partes se le llama La Fama. A nadie se le ocurrió decirle el ángel de la fama, solamente aquí en Lima. Lo cual, nuevamente, siguiente por favor, siguiente nomás, lo cual nuevamente nos muestra que es un error. Una vez más, la recomendación, cuando pasen por la plaza, observen bien la escultura y ahora llamémoslo correctamente, sencillamente La Fama. Otro error que quizás sí tenga un poco de carga emocional para algunos, sobre todo por el personaje representado, es el que tiene que ver con una escultura que ha pasado por muchos lugares en Lima, que es la escultura de Francisco Pizarro. La leyenda popular cuenta que esta escultura en realidad fue una realizada a Hernán Cortés, que fue llevada a México, pero los mexicanos, orgullosos y amantes de su cultura ancestral, la rechazaron. Y aquí en Lima, como aceptamos cualquier cosa, la recibimos. Y se colocó nada menos que en la Plaza de Armas. Y eso es lo que se ha repetido, vez tras vez. Y decimos, claro, que en Lima tenemos a Cortés, esto es Pizarro, ¿no? Y empezamos también, de paso, a lanzar diatribas contra el personaje. Pues bien, yo quiero contarles hoy que sí es Pizarro. Esa escultura, en esta imagen vemos su inauguración, que fue el 18 de enero de 1935. ¿Qué fecha tan simbólica? Pues esa fue la fecha de la celebración, como en unos días, pero en ese caso, del cuatricentenario de la fundación de la ciudad de los Reyes, ciudad que él fundó.
Esa escultura fue donada por su viuda, del escultor, perdón, no de Pizarro, del escultor. El escultor se llamaba Charles Cary Ramsay y la viuda decidió donar a la ciudad, por la fiesta que acabamos de mencionar, es efeméride muy importante, una escultura de él. Pero muchos dirán, ¿pero por qué Pizarro? No, en realidad no parece Pizarro. Entonces, vamos a ver realmente cuál es la base por la cual se aceptó en la creencia desde el inicio de que era Pizarro. Él es el escultor, Charles Cary Ramsay, quien presentó esta misma escultura originalmente en 1910 y se encuentra hasta el día de hoy en las afueras de ese museo, en Knox Gallery, ubicado en Nueva York. Ahí ustedes pueden ver la fotografía en un pedestal de la misma escultura, pero en 1910, que bien grande decía Pizarro. No fue la única. Siguiente. No fue la única. Bueno, es la misma fotografía, acercamiento de la escultura que está en Nueva York. Vean ustedes los mismos elementos que tienen de Lima, los mismos adornos y arreglos artísticos. La siguiente, por favor. Unos años después se haría una primera copia, en todo caso una segunda escultura, que sería colocado nada menos que en la ciudad donde nació Pizarro, Trujillo de Extremadura. Y ustedes vean que es la misma que tenemos en Lima. Y también dice bien grande Pizarro. Entonces, ¿a quién se le ocurrió decir que era Cortés? Y que fue enviada a México, que nunca se recibió. Y aquí la recibimos alegremente. No, siempre fue Pizarro, ¿no? Y hay que recordar que el motivo de esa inauguración no fue el recordar tal vez las campañas en las que efectivamente hubo masacres, sino sencillamente recordar al que fundó la ciudad. Motivo que hoy ustedes aquí los reúne para conocer más de esta ciudad. Ese fue el motivo por el cual en Lima se inauguró este monumento. Siguiente. Aquí un extracto de la prensa de la época, en la cual se menciona un poco la llegada de este monumento, todos los detalles que estuvieron detrás de él, los documentos que hasta el día de hoy existen en el archivo histórico de la Municipalidad de Lima, en la cual están las cartas con la viuda y todas las gestiones para que venga desde la fundición original a Lima el monumento a Pizarro. ¿Cortés de dónde salió? Nunca. Es otro mito urbano que de tanto repetirse, para muchos terminó convertido en realidad. Hablar del personaje sería muy amplio, por supuesto, y quizás algunas opiniones sobre él sean justificadas. Pero aquí hablamos puntualmente del monumento y hablamos puntualmente del motivo que hizo que llegue a la ciudad. Este monumento fue inaugurado, como vemos, en el atrio de la Catedral de Lima. Ahí donde a veces nos paramos a esperar a alguien o quedamos en un recorrido con una persona, ahí se inauguró el monumento. Y ahí estuvo durante cerca de 14 años, ya que en 1949 se decidió abrir una pequeña plaza en uno de los ángulos de la Plaza de Armas, al costado del Palacio de Gobierno. Plaza que se inauguró como Pizarro. Y allí se trasladó el monumento. Ven la imagen que está a la derecha, es el monumento colocado ya en el nuevo emplazamiento, la Plaza Pizarro. Un lugar que lo tuvo durante más de 50 años, ya que sabemos que en el siglo XX, el año 2010 aproximadamente, fue retirado de allí. Fue retirado de allí. Hay otra foto más de la Plaza Pizarro y su nuevo emplazamiento, hoy en el llamado Parque de la Muralla, ¿no? Oculto entre los árboles, una escultura que además ha perdido su pedestal, un pedestal que los que recuerdan tenía unos relieves espectaculares, en un lado de Juan Manuel Ugarte Lespuru y al otro lado de Manuel Piqueras Cotolí. Esculturas que mostraban un poco el origen y la historia de los peruanos, de la raza indígena, la raza virreinal y todo este proceso, que es, a fin de cuentas, lo que Pizarro representa, la unión, lo que es el Perú hoy. Lamentablemente ese pedestal desapareció y solamente encontramos en la actualidad el monumento a Pizarro en este parque que, por cierto, mencioné, llamado de la Muralla, pero que en realidad es un parque construido en torno a un muro de defensa ribereño, llamado Tajamar. ¿Se acuerdan que les comenté hace un ratito que esta morena, Victoria Angulo, vivió en la Alameda del Tajamar, al otro lado del río? Es porque en esa alameda habían muros de contención para la crecida de los ríos. La crecida de los ríos no es algo novedoso. Desde épocas ancestrales, las lluvias han hecho que el río crezca y se desborde. En una ocasión, en 1607, el río Rímac vino en una avenida espectacular y, por supuesto, se desbordó de su cauce, inundando varias zonas de lo que fue el barrio del Arrabal de San Lázaro, ya saben ustedes dónde es ahora, y también al otro lado, inundando los claustros de San Francisco, del convento. Los franciscanos,
contrataron a un arquitecto para que construyera un muro de defensa ribereño que se llama Tajamar. Este muro de defensa ribereño es lo que hoy llamamos el Parque de la Muralla. La muralla de Lima, construida con otros fines para defender Lima de los piratas, era de barro y de adobe. Esta muralla es de piedra y su construcción es más antigua que la muralla. Es de 1610, la del Parque de la Muralla. La muralla de Lima, que rodeó lo que es el centro hoy, se construyó recién en 1684. Y son espacios, como vemos, que muchas veces de repetir datos que nos dan, pero erróneamente terminamos aceptándolos como que sí lo son, cuando en la investigación y de repente en un poco de búsqueda se puede descubrir la verdad. Decía César Reboredo, este gran limeñista, dueño de la Casa de la Tradición, más fácil es repetir que investigar. Y lamentablemente en la repetición ha quedado asentado muchos de los errores que hacen que una vez mire Lima con poco interés, cuando vamos viendo la importancia y la grandeza que esta ciudad tuvo. Otro personaje muy asociado a esta vida de boato virreinal, a esta vida cortesana, ¿no?, que buscaba imitar los palacios versallescos y la vida pues, de los Borbones, los reyes de España, está asociada a esta mujer, Micaela Villegas, más conocida por muchos como la Perricholi. ¿Ustedes saben dónde nació ella? En Huánuco, ¿no? Hay un museo ahí en Huánuco que dice la Casa de la Perricholi. Toma Quichua, así es. Pues un error. Ella no nació en Huánuco. Ella nació en Lima. Y para más datos nació en los Barrios Altos, en una calle llamada de Puno, que hoy es Girón Ayacucho, al costado del Mercado Central. ¿Por qué digo esto tan alegremente y con tanta seguridad? Pues bien, nuevamente investigando, leyendo un poco y encontrando información, uno puede llegar a la realidad, a la verdad. Ella, Micaela Villegas, según un genealogista de apellido Durán, que ya en el siglo XIX había publicado parte de la historia y la biografía de ella, menciona que nació en la Casa Grande, una casa que estuvo ubicada, ya hemos dicho, en lo que hoy es la esquina del Jirón Ayacucho y el Jirón Guayaga, frente al Mercado Central, donde hoy hay cocheras. Una casa que inclusive en la esquina de una carnicería, me parece, por ahí quizá alguien lo ubica. En ese lugar, que por cierto, también es la misma calle donde nació Ricardo Palma, el que se encargó de una tradición contar a todos que nació en Tomaiquichua, que era una mujer poco agraciada, que era de clase pobre, y que en mérito a su gracia y candor enamoró al hombre más poderoso de América, que fue el virrey Amat, así es. Pues no, Palma es un gran tradicionalista, es un deleite leerlo, pero muchas cosas que él escribe son tradición, son el boca a boca, son las cosas que llenan historias y nos hacen querer un lugar, pero que no siempre están acertadas o están basadas en documentos. Y como decían los abogados, papelito habla. Con documento uno puede saber qué cosa está pasando. Los documentos hablan en el caso de ella. Se ha encontrado la partida de bautismo de Micaela Villegas en el archivo arzobispal y menciona que nació en Lima. La partida de matrimonio, porque ella se casó con un español llamado Vicente Echarri, menciona a los novios, mencionando a los novios, y Micaela Villegas de Hurtado, nacida en Lima. Y la partida de defunción, con el testamento, que también existe, menciona lo mismo. Micaela Villegas, nacida en Lima. Papeles que hablan. Entonces, una vez más, nos dejamos llevar por la tradición, que es muy bonita leerla y escucharla, y hemos sostenido por años un error. La casa de Micaela Villegas en Lima, la casa grande o casa principal, estuvo ubicada frente a la Alameda de los Descalzos. La vida de ella es una vida muy singular, ha sido llevada a muchas obras teatrales, a telenovelas, a series, pero la mayoría se han enfocado solamente en sus amores con el virrey. Un amor, por cierto, llamativo, ¿no? Pero quizás pocos se han enfocado en lo que fue la vida de ella, que fue la primera empresaria del teatro en el Perú, que arrendó durante 40 años el teatro principal, hoy Teatro Segura, que lo están restaurando. Y en este trabajo formó a generaciones de artistas. Por tanto, es considerada, como acabo de decir, la primera empresaria del teatro en el Perú. Una pionera en arquitectura, según César Reboredo, que ha escrito un libro basado en su vida.
porque ella en su casa de la Alameda fue una de las primeras en construir un balcón esquinero. Los balcones virreinales, que también es un deleite hablar de ellos, se caracterizan por sus estilos y sus detalles, y son comúnmente llamados balcones de cajón, porque efectivamente parecen un cajón que sobresale a la fachada. Generalmente estaban colocados encima de la puerta principal, que era una extensión de las recámaras de la casa limeña. Los balcones eran así, cajones. Hacer un balcón esquinero era una innovación. César Reboredo encontró escarbando documentos en el Cabildo, en la cual los vecinos de la calle Copacabana, el Jirón Chiclayo, le hicieron un juicio a Micaela Villegas, porque decía que su balcón les impedía la vista de Alameda Descalzos. Dice él, claro, basado en la envidia, en la gana de molestar. Así que ella se fue a un juicio con el Cabildo para mantener su balcón. Juicio que lo ganó. Así que su balcón permaneció allí. A partir de allí, en muchas casas limeñas empezaron a hacerse balcones esquineros. ¿Hablamos entonces de una pionera en la arquitectura o no? Como es considerada por muchos estudiosos. Otro dato de ella es que siempre tuvo varias propiedades. La casa donde ella nació, donde vivió buena parte de su vida y donde además compartió su vida con el virrey, estuvo ubicada en la cuadra 5 de la avenida Tacna, donde está el cine Tacna. Y fue una calle llamada la calle del Huevo. Tenía ese nombre tan pintoresco porque cuenta Juan Bromley en su libro Las viejas calles de Lima, de que en uno de los corrales de esa casa una gallina puso un huevo gigante. Algo raro de ver. Y la gente decía, vamos a la calle del Huevo para ver esta cosa de la naturaleza. Y se quedó con el nombre. Es más, cuando pasan por ahí, busquen la placa que dice la calle del Huevo. La gente no mira a veces las placas y pasa sin ver. Y ahí está la historia que les he contado también. En esa calle estuvo la casa de Micaela Villegas, en la que compartió su romance, su vida casi marital con el virrey Amat. Fue el amante, dicen algunos, ¿no? Y hoy cuando hablamos de amante pues pensamos más bien quizá en la otra mujer, en la que no separa las familias. Pero no, la etimología de amante es la persona que se ama. Ellos fueron amantes en el sentido real de la palabra. ¿Y por qué se casó? Porque había una ley que impedía que los virreyes se casen con las mujeres naturales de las tierras que gobernaban, por un tema de corrupción, para evitar la corrupción, mejor dicho. Por ese motivo, nunca se casaron, no podían casarse. Así que fue su compañera, su amante. Tuvo con ella un hijo, Manuel de Amat y Villegas, que aparece entre los firmantes del Acta de la Independencia. Su nombre está en la primera página, al lado de muchos importantes vecinos de la ciudad. Cosas que quizás no sabíamos de ella, pero que hablan de una vecina, por supuesto, muy importante en la ciudad. Ella vivía en la calle del Huevo, tenía otra propiedad en la calle de Aumente, que es el Jirón Conde Superunda, tenía un rancho en Chorrillos y poco a poco con su esfuerzo construyó su gran mansión de la Alameda. Casa que, por cierto, nunca lo ocupó. O lo ocupó al final, mejor dicho, de su vida, cuando ya quedó viuda de su esposo. La casa la alquilaba. Como buena empresaria, comerciante, mujer emprendedora, ella veía dinero de todas partes, y por eso alquilaba, tenía el teatro, tenía múltiples negocios. Fue una mujer que se quedó sola con un niño. ¿Y qué hace una mujer hoy, la mujer moderna, cuando está sola con un niño? Tiene que trabajar, en lo que mejor sabe hacer tal vez. Ella era actriz, o era cómica, si quieren decirlo así, con la palabra de la época. Y trabajó y fue una de las mejores. Entonces, cuando se mudó a esa casa, ya el virrey Amat había muerto, ya había muerto su esposo. Ella tal vez de ese balcón miraría la Alameda, donde pasearía muchas veces con su amado virrey, o el paseo de Aguas, que está muy cerca de ahí, que también la tradición dice que fue construido en homenaje a ella. Tampoco es cierto. Vamos a la siguiente. Una foto más de la casa, otra más. Por cierto, antes de contarles historia, esta foto que vemos es de una quinta ubicada en el Rímac, llamada la Quinta de Presa. Está en el Jirón Chira, a unas 2 cuadras de prolongación Tacna. Esta quinta es un palacio de estilo rococó. El estilo rococó es un estilo que por muchos dirían muy afrancesado, muy francés. Es casi un símil de los palacios versallescos, que en el siglo XVIII pues, se esparcieron por toda Europa. Este estilo rococó también tiene aquí en Lima su mejor ejemplo, que es esta quinta de verano, construida por los Carrillo y Albornoz, una familia adinerada, cuyo uno de los miembros se casó con la hija de una señora llamada Isabel de Presa, y por ese nombre la Quinta de Presa, pero construido por los Carrillo y Albornoz, que también tenían casa en el centro de Lima,
en el Jirón Guayaga, en la cuadra 6, que hoy es la calle Presa, al costado del Mercado Central. Es más, la casa que fue de los Carrillo Albornoz, hoy es una galería de piñatas, lo cual no sorprende porque el auge comercial de la zona es imparable. Pero hasta hace unos 3 años, uno podía entrar a la galería de piñatas, que hoy es esta casona, y llegar al segundo patio, y donde estaba ubicado el baño público, que costaba 20 céntimos, ver el escudo nobiliario de los Carrillo y Albornoz, que por cierto ya ha sido retirado, que se volvió sin querer en una atracción turística para muchos de los que íbamos a ver los saltos. La gente decía, ¿por qué están mirando allí el escudo de los dueños de la casa, que ahora venden piñatas? Así que un día lo quitaron. Bueno, esa calle, la casa de la ciudad de los Carrillo y Albornoz. Y la casa de campo era esta. Vean que en toda la historia que les he contado, en ningún momento he mencionado a Micaela Villegas, la Perricholi. Entonces, ¿de dónde salió la historia? Que esta fue la quinta o la casa de la Perricholi. Porque también así es conocida, la casa de la Perricholi. Pues eso surge a raíz que en el año 1927, en este lugar, se inaugura el Museo Virreinal, o el Museo del Virreinato. Entonces, los marqueteros de la época, para buscar atraer visitantes a este lugar, no encontraron mejor figura que representase el boato y la suntuosidad virreinal que en la Perricholi. Y le pusieron por ese motivo, por un tema comercial, la casa de la Perricholi. Y de ahí, como poco a poco, se fue reconociendo ese espacio como la casa, cuando no lo es. Vean ustedes, por ejemplo, ese encarte dice ahí, Museo del Virreinato, me parece que dice, ¿no? Bueno, era conocida como la casa de Perricholi, pero no lo es. Es la casa de los Carrillo y Albornoz. ¿Cómo está con el tiempo? Sí. Me siguen 5 minutos. Ok, siguiente. El paseo de aguas, lo que quería contarles. Una historia atribuida con un mensaje muy romántico. Se dice que el virrey estaba preocupado, no sabía cómo conquistar a esta mujer. Y él le dice, el día que tú me bajes de uno de mis pies, seré tuya. Así que el virrey le dijo, caramba, ¿qué tal pedido? ¿No? ¿Cómo hago? Dijo. Y no se le ocurrió mejor idea que hacer un paseo con espejos de agua en la que una noche le dijo Miquita, tocó su puerta ahí en la casa de la esquina, vamos a pasear, le dice. Había luna llena. Y al llegar al lugar le dijo, tú dijiste que el día que te baje la luna a tus pies, serías mía. Sí, claro que sí, mañuco, le dijo ella. Pues mire, le dice. Y vio reflejada en la lagunita la luna, y ella murió de amor. La historia es romántica, es bonita, nos gusta escucharla, ¿no es cierto? Pero no es cierto, lamentablemente. El Paseo de Aguas es una de las muchísimas obras de carácter recreativo que realizó en Lima el virrey Manuel de Amat y Juniet. El virrey Amat llegó a Lima en una época en que Lima estaba reconstruyéndose de un terrible terremoto que la había destruido completamente en 1746. Él llegó 20 años después. Lima seguía todavía en reconstrucción, en recuperación de espacios públicos. Por tanto, él se asumió la tarea de los espacios recreativos de la ciudad. En su gobierno de él se construyó la Plaza de Toros de Hacho. En el gobierno de él se remodeló la Alameda de los Descalzos. En su gobierno se remodeló también la Alameda de Hacho. Perdón, la de Hacho y la de Descalzos, ya dije. También en su gobierno se construyó un coliseo de gallos. Él hizo unos baños llamados los baños de Otero, que eran unas piscinas muy bonitas que estaban ubicadas en el camino a la subida al Cerro San Cristóbal. Y como parte de otras obras, también hizo el Paseo de Aguas. Un paseo que tenía un aspecto muy distinto al de hoy. Porque lo que vemos hoy, que es muy bonito, es parte de una remodelación, o sea, un cambio, que fue realizado a fines de los años 30, en base a un proyecto presentado antes de su muerte por Manuel Piqueras Cotolí. Por tanto, esa fuente de agua romántica, donde cada noche en luna llena se refleja los pies de cualquiera que pase, no existía en la época de la Perricholi. En su época era una rampa con puertas de acceso, y más bien las aguas, o este simpático sistema que atraía a los limeños, era la gran cascada, que está al final de la foto, en esa arquería que hasta hoy figura, y otras cascadas planteadas a los costados, a la manera de peines. Por eso que esa calle se llama la calle Peines, es el nombre antiguo. Amat no pudo culminar su obra, o sea, no hubo inauguración, porque él quiso desviar las aguas de un canal llamado Piedraliza, para hacer de estos peines o cascadas en los costados. No lo pudo realizar, porque los vecinos de la parte alta de Piedraliza se opusieron. Decían que mucha agua utilizaba él para su proyecto y nuestras chacras, nuestras haciendas. Así que
se quejaron ante la audiencia real, que era la única que podía, digamos, vigilar los actos del virrey, y él no pudo culminar. Este juego de aguas estuvo inspirado, mas no fue igual, en el paseo de la Navona, que está ubicada en Roma, en Italia. No tiene nada que ver con Francia ni con ninguna Narbona francesa. Es la Piazza Navona, con que tiene hasta el día de hoy un ingenioso sistema de aguas que inspiró al virrey Amat. Y además eso lo pueden leer en el testamento de Amat. Perdón, en su memoria de Amat, ¿no? Siguiente, por favor. O ya creo que me dejaron solo. A ver, vamos a ver qué más falta. Esta es, por cierto, la partida de bautismo de la Perricholi, que se encuentra en el archivo arzobispal de Lima, en la que menciona lo antes indicado, ¿no? Siguiente, por favor. Finalmente, otro quizás error pintoresco, vamos a decir agradable, escuchar la historia, tiene que ver con esa figurita que aparece en lo alto de una escultura ubicada en la Plaza San Martín. ¿Cuántos no hemos ido a la Plaza San Martín? Nos hemos parado a ver el monumento y efectivamente en el casco, en el yelmo de la mujer que se encuentra en la parte delantera, hay una llama, un auquénido. Y la historia cuenta, además aparece hasta en libros, que el escultor estaba apurado por entregar la obra porque ya venía el centenario. Por tanto, tuvo que contratar ayudantes. Y a uno de ellos le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de la parte de adelante. Le dice, ok, maestro Benjure, que era el español. Y él, leyendo la memoria de la obra, dijo, ¿no? Y en la parte de adelante irá la llama de las ideas, dice él. Hablaba de la llama votiva. Pero el hombre, ese escultor joven, Nobel, no sabía qué cosa era. Buscó el diccionario, llama, América, auquénido, y le puso una llama allí. Y esta historia la cuentan y es pintoresca, nos da risa, o sea, un error, ¿no es cierto? Y ahí sí fue inaugurado. Pero esto nos lleva a una reflexión. ¿Somos los limeños tan tontos para aceptar un error en un monumento tan importante? O sea, ¿lo aceptamos y nos reímos alegremente de esto? Pues no. Ese auquénido no es un error. Tiene un motivo por el cual está allí. La Plaza San Martín fue una plaza inaugurada justamente en una efeméride cuyo siguiente centenario se acerca, que fue el centenario, efectivamente, de la independencia, en 1921. Para el Monumento a San Martín se convocó a un concurso de escultores. Se presentaron muchos. Quizás uno de los que tenía, bueno, habían varios que tenían modelos espectaculares, pero de pronto hubo una queja de que el concurso ya estaba amañado y ya había un ganador. Por tanto, se declaró nulo el concurso y como ya el tiempo justamente corría, estábamos en 1910, faltaban 11 años, porque en ese tiempo donde se hacían las cosas, se decidió contratar al considerado mejor escultor de Europa en aquella época, que era un español, Mariano Benjure. Y se le encargó a él la ejecución de San Martín cruzando los Andes, que debía ser inspirada o tener una evocación en su obra ganadora, en la obra premiada de él, que era Napoleón cruzando los Alpes. Por tanto, él ejecuta su trabajo sobre un pedestal de granito y trabaja todos los relieves y esculturas que van y que hasta el día de hoy se encuentran en la parte inferior. Fue traída a Lima en 1920 e instalada en la plaza en septiembre de 1920, o sea, 8 meses antes de las fiestas del centenario. Ya estaba ahí el monumento. Entonces el apuro del escultor por acabar se cae ahí. Hay una revista madrileña de 1914 en la que aparece una entrevista a Mariano Benjure, en la que él está trabajando en su atelier de Madrid, el monumento que ha sido encargado para Lima. Y allí aparece ya la figura de la Patria, que es esa mujer que está en la parte delantera, con el yelmo y el auquénido. O sea, 7 años antes de la inauguración. Pues bien, ahí está aparece, ¿no? ¿Qué representa entonces esto? La figura que aparece en la parte delantera es una alegoría a la patria, efectivamente, que lleva los elementos del escudo peruano. En las manos lleva una representación de las ramas de la quina. El yelmo o el casco tiene como orejeras la cornucopia. Vamos 2. ¿Qué nos falta? El auquénido. El auquénido, llamado llama acá, es parte también del escudo. Claro, muchos dirán, pero en todo caso sí es un error, porque el escudo lleva una vicuña, no una llama. Bueno, dejémoslo a la libre interpretación del artista. ¿No decían que Pizarro no es Pizarro, que es Cortés? Porque no está vestido igual y aquí sí nos quejamos. Entonces así. Como le decía, todos los elementos evocan al escudo peruano y tiene justificación en un monumento que rinde homenaje
justamente al que inició la patria, que es don José de San Martín. Entonces, no es un error la llama. Por cierto, hay una curiosidad relacionada a la inauguración de este monumento. La inauguración de este monumento fue el acto más importante del centenario de la independencia. Este suceso ocurrió el miércoles 27 de julio de 1921. Y con este acto se iniciaron todos los demás actos que correspondían a la fiesta del centenario. Ese día, la Plaza Martín, no está de más imaginar, estaba abarrotada de gente, por supuesto, que aunque ya habían visto la escultura, querían ver a los embajadores que habían llegado, querían ver seguramente el despliegue de fuegos artificiales que iba a haber, o la quema de castillos, para ubicarnos en la época, y las bandas de músicos. La escultura había sido cubierta, como suele ocurrir con las esculturas que se inauguran, con una gran tela blanca y con una cuerda para que el presidente en su momento tirase de ella y quedase inaugurado oficialmente el monumento. Pues bien, la plaza estaba abarrotada de gente, estaban presentes las embajadas de Argentina y de España, cosa curiosa, eran las principales que estaban en la parte de adelante. Por supuesto, la banda de música peruana y muchos países más. Se inicia el toque de la banda de música y se acerca Leguía a agarrar la cuerda para jalar y que caiga la tela y quede inaugurado el monumento. Todos estaban a la expectativa. Leguía va y jala la cuerda, pero al jalarla no caía. Jalaba y no caía, vino el edecán a ayudarlo, y los dos jalaban y nunca la tela no caía. Y ya todos murmuraban, sonreían, los músicos que ya tenían que acabar la canción seguían tocando la canción, porque no había quedado inaugurado el monumento. ¿Qué había pasado? Que la cuerda se había hecho un nudo en la oreja del caballo, con la tela, en la parte de arriba. ¿Cómo arreglar ese entuerto ahora? Pues rápidamente, entre la multitud, había un niño llamado Artidoro Cipriano Cosío. Él, pequeñito, pero valiente, trepó por la cuerda y desamarró el nudo. Y desde arriba le dijo a Leguía, ¡ya, jalen! Y Leguía jaló la cuerda y por fin la tela cayó y el monumento quedó inaugurado. Con los 21 cañonazos y la banda de músicos y la algarabía, la gente que tiraba sombreros, en fin. Imagínense una algarabía total. Todos felices, pero había ocurrido algo. El niño había quedado atrapado arriba. Porque recuerden que él subió por la cuerda, pero al caer todo, ¿cómo bajaba? Esa foto, que no se nota muy bien, se ve al niño, que está agarrado de la pata del caballo, de miedo. Tuvieron que venir los bomberos con una escalera para bajar al niño, que se convirtió en todo caso en el héroe de la inauguración de ese monumento que a diario hoy vemos. Entonces, siguiente por favor, avancemos más. Ahí está la fecha en la cual se ve la escultura, el yelmo, en la restauración que se hizo unos años. Siguiente. Y ahí la escultura original, ¿no? Una más. Bueno, entonces vamos viendo cómo en muchos espacios de Lima, que a veces pasamos a diario, que a veces caminamos por allí, tienen historias tal vez que creíamos que eran, pero que no eran. Pero que en la historia real, conocerla nos hace quererla más. Nos hace querer más nuestra ciudad. El patrimonio no es nada sin la historia de las personas que han vivido en ella, de las personas que han visto, que han pasado en ese lugar anécdotas. Eso es lo que tenemos que reconocer. Empecé con una palabra y la termino con esta frase. Nadie quiere lo que no conoce. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias también a don David Pino por su participación esta noche en el ciclo de conferencias Martes Democrático. Vamos a enriquecer esta conferencia, vamos a invitar a participar al público asistente con sus preguntas. Don Carlos, 5 o 6 preguntas. ¿Sí? Vamos a empezar por el lado derecho. Respetan al señor. Sí. Bueno, primeramente las felicitaciones al expositor. El que habla es un profesional en turismo, muchos años. Y verdaderamente escuchar al que inauguró el evento, en el cual hizo mención de algo, en que ahora los peruanos cantan el himno nacional de tal manera, me hace recordar lo mismo que dijo el expositor.
una cosa muy importante. No se ama lo que no se conoce. Y los jóvenes aman al equipo de fútbol del Perú, pero no aman al país, que no lo conocen. Y es exactamente, no quiero explayarme, que los que viven en Lima, ya los que estamos en la juventud avanzada, no me gusta que digan adulto mayor, ¿no? Estas cosas sí las podemos sentir, pero hay que hacer algo para que la gente joven comience a conocer, para que la gente joven ame Lima, porque si no, no vamos a avanzar. Adicionalmente, deben saber que tenemos algo muy importante, el Centro Histórico de Lima, que es patrimonio cultural de la humanidad. Y que eso es uno de los puntos bastante importantes y claros. No quiero extenderme. Hay que hacer lo que realmente tenemos que hacer. Que los limeños conozcan Lima, pero en tal forma, como bien, y felicito la exposición porque verdaderamente para mí ha sido una clase magistral, porque yo soy profesional especializado en planificación de desarrollo turístico. Y esto es una de las cosas en el cual acabo de venir por acá, por la parte del ingreso de desamparados, y he visto algo de ProLima donde han puesto algo bien interesante para que las personas puedan acceder a ese lugar realmente que tiene Lima. Y termino, por favor. Ojalá que logremos, pero eso lo vamos a lograr cuando entiendan realmente los que gobiernan el país, que primero hay que conocer el país, primero hay que conocer Lima y sobre todo hacerlo ya específicamente una ciudad turística. Eso existe en el mundo y ojalá lo podamos hacer y logremos de que los limeños conozcan Lima. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor. Vamos a dar la oportunidad a otro participante. Buenas, Terminamos acá. excelente su... Lo que quería preguntarle, quiero su opinión sobre... Hablamos mucho de la Lima antigua, hablamos mucho de la arquitectura moderna, hablamos mucho sobre el pasado de Lima, pero vemos, por ejemplo, que las casonas de Barrios Altos se caen. En Miraflores se han botado muchos edificios hermosos y se han hecho nuevos edificios, ¿no? Decía, la modernidad está destruyendo nuestro pasado. Yo quisiera saber su opinión, qué se debe hacer o cómo podemos parar eso. Gracias. Bueno, sobre su pregunta, realmente el presente nos muestra casas que se están perdiendo en los barrios altos, mucho patrimonio, hay familias con 30, 40, 50 años viviendo, están siendo desarraigadas y siendo convertidas en depósitos. Estas casas, edificios de 10, 11 pisos, hoy han modificado el panorama de una zona donde en otra época destacaban torres, cúpulas y torres de iglesias. Entonces el problema aquí es muy complejo. Primero está el abandono en el cual la zona se encuentra desde hace varios años. Abandono me refiero de las autoridades, del Estado y también de las gestiones municipales. Sobre todo el Estado, del Ministerio del Interior, con campañas no solamente represivas, también educativas para los jóvenes, que también es su misión. La municipalidad por no reglamentar las zonas que deberían ser depósitos. Porque si bien es cierto, estos depósitos obedecen a una zona conocida como Mesa Redonda, que para mal o para bien maneja una de las más fuertes economías en Lima, y no se puede ya hacer o quitar ese lugar de allí, lo que sí debe hacerse es reglamentar una zona exclusiva para depósitos, que los mismos comerciantes han pedido, pero que nadie los ha escuchado. Es por ese motivo de que cualquier calle uno pasa por Barrios Altos y se demoran las casas. Esto. Otro tema también es la misma vecindad.
cuyos principales problemas no están en conocer si en su casa vivió Lucha Reyes, sino tener agua o luz, o poder sanear la propiedad. Entonces son en realidad un problema muy complejo de ámbito social, económico, pero que debe ser atacado en conjunto por todos los involucrados. En mi caso, en la experiencia que yo podría compartir con usted, es el tema educativo. Trabajar con los escolares, con los colegios de la zona, enseñarle a la gente que vive allí que la historia y su patrimonio es una herencia. No es una herencia maldita, es una herencia que puede convertirse en una opción para un desarrollo económico de sus familias. Un turismo bien llevado en esa zona, por casas que mucha gente quiere conocer, significaría la mejora de la zona. Bien, contamos con otra pregunta por parte del público, la señorita. Buenas noches. En primer lugar, quise saludar a todo el público y a usted. Bueno, yo sigo desde hace muchos años su blog y soy muy fan. En primer lugar, quería preguntarle ¿a qué imagen usted siguió o por qué decidió seguir esta carrera, bueno, o esta pasión por la historia del pasado? ¿Y de qué manera podríamos ayudar a fomentar el conocimiento por el pasado de las nuevas generaciones? Gracias. Empiezo por la parte final, ¿no? Realmente la mejor manera de poder hacer que este cariño por Lima, esta pasión por Lima crezca es difundiendo, compartiendo. Hablemos con nuestros familiares, con los compañeros de trabajo, compartamos las cosas que descubrimos, que de repente no conocíamos, algún dato sobre la arquitectura limeña, un monumento, con las personas que nos rodean. Yo a veces decía, y espero no haber sido malentendido, creemos una religión, una secta en torno a Lima, ¿no? En cual como hacen justamente estas organizaciones, de boca en el taxi, con los vecinos, con el amigo, hablemos de nuestra historia. No tengamos vergüenza. Es la mejor manera de que este cariño y esta pasión crezca. En mi caso, mi referente, y siempre lo he dicho cuando me han preguntado, es mi padre, ¿no? Yo recuerdo los paseos con él de niño. Él me llevaba y me contaba la historia de tal calle, de tal personaje, de tal tienda, que ya no estaba. Y él me decía, acá quedaba tal cosa, esta calle se llamaba la calle Mantas, en fin. Y esto en mi caso muy particular, y que seguro es el caso de muchos, que con el padre han paseado y les ha contado, fue haciendo que crezca este interés por conocer más de Lima. Soy muy afortunado porque a lo largo de mi vida he coincidido con personas a quienes les gusta la historia de Lima. Entonces he podido compartir más datos con ellos, aprender cosas nuevas, y por ahí uno de ellos me dijo, antes mi actividad estaba orientada a la informática, yo hacía páginas web, y me dijo, oye, ¿tú cómo haces páginas web? ¿Por qué no eres un blog? Me dijo, donde pongas todas las cosas que hoy hablamos y que se van a perder. ¿Verdad? Dije yo, ¿no? Y abrí una página que se llama Lima la Única, que ya este año cumple 11 años y que por la cual usted pues, me ha estado siguiendo y muchas personas han conocido quizá algunas cosas que yo con todo cariño he compartido. Bien, muchas gracias. Vamos a contar con dos preguntas, dos participantes Sí, en la parte superior. para David quería hacerle el siguiente comentario. Estoy casado con una huanuqueña y en esta noche casi le da un desmayo al saber que ¿no? la Perricholi no es huanuqueña. El interés es preguntarle, la casa que queda en Tomaiquichua, ¿no? Que muchos huanuqueños dicen que es la casa de la Perricholi, que está ahí su cama. Yo le digo a mi esposa, le digo, la pituca va a vivir ahí, imposible. Entonces, explícanos si la casa de la Perricholi en Huánuco tiene algún significado histórico o es solamente un atractivo turístico inventado y bueno. Claro, tiene un valor, es una casa del siglo XIX, ¿no? Una casa del siglo XIX, típica construcción rural, que tiene un sistema de arquerías, ha sido restaurada en 1970 aproximadamente, y por supuesto en mérito de esa tradición de Palma, ha sido muy bien aprovechada por los huanuqueños, felicidades para ellos, porque hoy es un lugar muy turístico, que mucha gente, yo inclusive quiero ir a verla, esta casa, quiero conocerla, ¿no? Pero documentalmente pues está probado que no es. Como le decía, en todo caso, algunos, por ejemplo Luis Alberto Sánchez, en su libro sobre la Perricholi, menciona de que la familia de Micaela sí tuvo un periodo de vida o de ocupación, o vivió, mejor dicho, en Huánuco. Y quizá por ahí el error que con los años se extendió a que nació en Huánuco. Entonces, de repente podría ser aprovechado, así como se aprovecha hoy día, turísticamente, por supuesto, y también religiosamente, el pozo de Santa Rosa de Lima en Quibes, que mucha gente va al lugar cuando en realidad la casa ya está en Lima. Cosas como estos lugares que personajes famosos han pasado, han visitado, son muy bien aprovechados y, por supuesto, nuevamente felicitaciones. Hoy es un interesante lugar turístico que pronto voy a estar también conociendo.
Buenas noches. En primer lugar, felicitarlo por la exposición al ponente, pero sin embargo, quisiera resaltar de que Lima en la actualidad no es solamente el centro histórico, y dentro de los marcos de la conferencia se planteaban retos y desafíos, y nos han hablado sobre las barreras de Lima y el gran crecimiento e impacto que tiene en la actualidad. Como menciona también el urbanista Luis Ureña, Lima en la actualidad es una mega barrera con porciones de ciudad consolidada. Entonces, uno de los retos y desafíos que tiene actualmente Lima para el Bicentenario es cómo unir esta ciudad consolidada, que es básicamente las ciudades del centro y las históricas, con las ciudades con la parte de la ciudad en desarrollo, que vienen a ser la parte de los conos y las barreras en la actualidad. Gracias. Bueno, interesante. Justamente uno de los retos que tiene Lima con miras al Bicentenario es unir en torno al conocimiento no solo su importancia virreinal, de la que he hablado hoy día, también su importancia prehispánica. Y justamente los barrios que están fuera del casco histórico son ricos, casualmente, en construcciones prehispánicas. Por ejemplo, San Martín de Porres, con esta Huaca Garagay, que se ha abierto como un descubrimiento importantísimo, que tiene frisos polícromos en Lima. O sencillamente también la zona de Ventanilla, que tiene sus zonas arqueológicas abandonadas. Yo me parece que el principal reto en torno al reconocimiento como peruanos, que nace a partir del centenario, es reconocer, porque ya conocemos, reconocer los valores prehispánicos que unen y tejen toda la ciudad. Le cuento, por ejemplo, una anécdota. Hace poco estuve participando en la grabación de un documental que pronto se va a estrenar sobre el Capañán. El Capañán, esta red de caminos incas, que ya utilizaba caminos previamente establecidos por otras culturas pre-incas. El Capañán, que atraviesa el centro de Lima, ingresa por Ancón. Ingresa por Ancón por detrás de Pasamayo, viene de Ocayama. Hoy hay un parque industrial de Ancón donde hay un tramo de cerca de 800 metros de Capañán. Un trazo que es completamente identificado en este lugar y que conduce hacia el primer espacio importante que es Tamboinga, en Puente Piedra. Ya estamos fuera del centro histórico, ¿eh? Tamboinga, Puente Piedra. Y que seguía el trazo de la antigua Panamericana, por la fábrica Famesa, la escuela de policía, y luego salía por la avenida, me parece que se llama Tomás Unger, bueno, rumbo al paradero de la 50, en la avenida Tupac Amaru, donde había un segundo tambo, el tambo de repartición, donde iba el camino hacia Canta, hacia Lima, y el que venía de Tamboinga a Puente Piedra. Estamos hablando de lugares fuera del centro histórico, pero que tienen esta importancia. Luego continuaba el Capañán por la avenida Tupac Amaru, pasaba por la Huaca Aliaga o la Universidad de Ingeniería, hasta llegar a la esquina de la avenida Eduardo de Javich, donde hay dos propuestas, una de Juan Gunter y otra de Regal, que se dividía en dos tramos. Uno que atravesaba todo lo que hoy es la zona de Piñonate, al salir a Caquetá, y entrar a Lima por el puente, lo que está en el puente del Ejército. La otra dice que seguía por Tupac Amaru, avenida Francisco Pizarro, y entraba a Lima probablemente por donde dice el Puente Rayo de Sol, la calle Camaroneros. Hasta ahí nomás. Entonces ve usted, a partir de este reconocimiento, que el próximo año se va a presentar este documental, que es auspiciado por el Ministerio de Cultura, a partir del reconocimiento de nuestra herencia prehispánica, que es el principal reto, es tal vez la mejor manera de unificar a los barrios periféricos, en sus valores arqueológicos, en sus construcciones, en sus huacas y en estos caminos que en otra época fueron atravesados y que estaban siempre cerca a una sequía, porque aquí el agua fue la matriz de la vida, por los canales y acequias que se hicieron de los ríos. No quiero ser muy denso en esta explicación, pero me parece que en mérito a su consulta es mirar más allá del centro histórico, efectivamente, en base a la importancia de las construcciones prehispánicas. Sumadas a ello, además, las casas de hacienda, que también tienen muchísimo valor. Punchauca, por ejemplo, que debería ser hoy el principal proyecto del Bicentenario, está abandonado, está fuera de Lima, está en Caraballo. Entonces son estos lugares, justamente, los que también se unen a estos retos y desafíos que Lima debe afrontar con miras al Bicentenario, ¿no? Una última pregunta, por favor. Permítame, señor presidente de mesa, señor expositor, amigos, amigas, participantes en este importante y trascendente evento académico.
estamos festejando, digamos, un acontecimiento en la historia de nuestra vida. Lima, Perú. 484 años transcurridos desde su fundación. Y en mérito a ese tiempo transcurrido, voy a dejar una reflexión esta noche. La trascendencia del tiempo en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas. Con el paso del tiempo, la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días parecen años o los años parecen días, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay otra de partida y detrás de cada logro hay un nuevo desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías ayer, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas, aunque muchos esperan que abandones tu camino. No permitas que se oxide el hierro que hay en ti. Más tarde, cuando por el transcurso de los años no puedas correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Si no puedes usar el bastón, usa la rueda o tus propias alas y sigue rodando, volando y navegando por el mundo, predicando tu visión y tu misión en búsqueda y construcción permanente de una mejor sociedad donde reine la paz, la justicia, la libertad y la solidaridad. Avergüénzate, joven. Avergüénzate, ciudadano. Avergüénzate, profesional, de torcer tu camino cediendo a bajas pasiones. Si eres artesano, evita enlodazarte recibiendo cosa alguna que no sea compensación de tus méritos o de tu trabajo. Si eres agricultor, no pidas protección del amo y espera la espiga lustrosa que al encanto de tus manos rompe el vientre de la tierra. Si eres sabio, no mientas. Si eres maestro, no engañes. Si eres abogado, lucha por la verdad, el derecho y la justicia. Y cuando tengas un problema entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Por tu propia grandeza, piensa en tu responsabilidad, que tarde o temprano, ante la estirpe entera, tendrás que dar cuenta de tus palabras o de tus acciones. Sea cual sea tu habitual menester, hormiga, ruiseñor o león, trabaja, canta o ruge con entereza y sin desvío, vibre en ti una partícula de tu pueblo, una partícula de tu región, una partícula de tu nación. Eso es amar al Perú. Muchas gracias, señor. Una última pregunta por parte del público. El caballero. Muy buenas noches. Muchas felicitaciones para usted, mi querido señor, porque nos ha refrescado con todas las fotografías y con todas las informaciones que nos ha dado. Yo soy arquitecto restaurador.
trabajé justamente con el señor Alberto Andrade, recuperando el centro histórico. A mí me ha dejado mucha experiencia el hecho de haber hecho trabajo, el hecho de haber realizado muchos trabajos dentro del centro histórico. Empecemos por la casa, dijo así don Alberto. Empecemos por la casa, o sea, la Plaza de Armas. Y en esa excavación que se hizo en la Plaza de Armas, se encontró un cañón. Y ese cañón, dijo don Alberto, oiga, tráigamelo, arquitecto, tráigamelo el cañón. Restaurémoslo, limpiémoslo y pongámoslos unas ruedas y pongámoslos en el balcón. Apuntemos allá, hacia el Palacio de Gobierno. Eso dijo. Así, una serie de anécdotas con don Alberto Andrade. Recuperamos el centro histórico, recuperamos el barrio chino. El barrio chino también, otro emblema de recuperación. Si bien es cierto, se habló bastante con don Erasmo Wong, lamentablemente digo, porque no todos estuvieron de acuerdo con esto. El otro pirotécnico sí, no pintó. En fin, estas cosas se tienen que hablar claramente. El señor Andrade, no quiero hacer apología de él ni cosa por el estilo, sino fue un gerente para hacer la recuperación del centro. Recuperamos la Plaza San Martín, el Parque Universitario, etcétera, 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 todos los jirones. Y ahora, ¿qué hacemos con las casas que están un poco sucias, cochinas, etcétera? Y los balcones. Don Alberto, vamos a crear un programa, ¿qué le parece? Adopte un balcón. Ese tema le gustó y hablamos, tocamos las puertas de todos los propietarios de los balcones. Ahí encontramos una serie de servicios higiénicos, etcétera, etcétera. Tuvimos que sacarlos en conversación con los ocupantes. Toda esa experiencia. Pero lo que quiero llegar y concluir es que tiene que haber una voluntad política, tiene que haber una voluntad de lo que usted dijo. Lo que no se conoce, no se quiere. Yo soy provinciano, soy apurimeño, pero viví aquí y soy limeñista. Defendí bastante todas las cosas que se tiene aquí en Lima. Esas cosas también yo propalo en las diferentes provincias que yo voy. En Huancavelica, Ayacucho, Puno, Apurímac, mi tierra, Antabamba, etc. Entonces, esas cosas, todos los que tenemos el ánimo de querer la historia y los poblados que son parte de la historia de la gente, esas casas antiguas en los pueblitos, en los pueblos pequeños, eso tenemos que hacerlos ver. En fin, no quiero cansarlos, sin embargo, quiero ser bastante claro y recomendar a las autoridades competentes. El Ministerio de Cultura tiene que ponerse al día. Que venga a vivir acá, a la Casa Pilatos, donde antes sí, porque si no vive acá, no se puede controlar el desarrollo del centro histórico. Hay mucha gente que está ávida de tener que vivir y recuperar sus casas, etcétera, etcétera, en el centro histórico. Sin embargo, no hay, perdónenme el término, no hay cojones para poder hacer respetar las ordenanzas. Hay edificios que… Eso es lo que usted dijo. Los chinos están destruyendo el centro histórico en los barrios altos. ¿Qué están haciendo ahí? Hay muchas edificaciones que son convertidos simplemente en depósito. ¿Depósito de qué? De gamarra. Ese es el tema. Tiene que haber una voluntad política de todos los organismos competentes en la recuperación del centro histórico, no solamente de Lima, sino de todos los distritos que tienen su origen histórico. Y el camino, ese camino, el Japagñán, eso es importante. Nosotros cuando entramos y descubrimos el piso original del palacio, del espacio donde vivía Taulichusco, nosotros quisimos el empedradito ese que está debajo hacia 1 metro del nivel de la plaza, quisimos nosotros hacer que se exhiba, que se proteja y que se difunda ese piso. Pero el Ministerio de Cultura, antes el INC dijo, no, simplemente que se registre y que se cubra, y punto. Así fue la cosa también. Señor, lo felicito y muchísimas gracias por haber venido para hacernos explicar
todas las cosas que se hace en Lima. Y ojalá que siga creciendo el nombre de Lima y de todo nuestro país con el afecto y con el cariño que todos nosotros podemos hacer algo más. Muchísimas gracias. Gracias también al público asistente por sus intervenciones y al señor expositor que nos ha dado la ponencia esta noche. Palabras finales, don Carlos. Quiero agradecer a nuestro expositor porque ha sido magistral. La verdad, señor David Pino Basalar es promotor cultural, director del blog denominado Lima la Única. Y Lima es la única, de acuerdo a la historia que nos ha contado. A veces pensamos que puede ser ciencia ficción, pero es una realidad y debemos estar orgullosos del Perú y de Lima. Nuevamente, mi agradecimiento, señor David Pino Salazar, a nombre del Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana y del Programa Martes Democrático. Esperamos tenerlo en otra oportunidad, porque la historia de Lima y la historia del Perú, la verdad, es mucha. Y acá tenemos la verdadera historia. Un agradecimiento a todos ustedes por esta conferencia magistral. Hasta el próximo martes, que estamos tocando tema de interés nacional, donde también les vamos a comunicar, ya se enteran por el Facebook o por el correo que les enviamos. Muchas gracias, señores, por su participación. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero.